Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una clase de química. El día de hoy vamos a tratar el tema de ecuaciones químicas y balanceo por el método del tanteo. Así que hablemos un poco de las reacciones químicas, de la ley de la conservación de la masa y del método del balanceo por tanteo. Primero, ¿cuáles son las evidencias que tenemos de las reacciones químicas? Primero, son los cambios físicos que podemos observar de la composición química de una sustancia. Notemos, por ejemplo, que al fundir el hielo, al aplicarle el calor, la composición de la sustancia como tal no cambia. Lo único que cambia es el estado en el que ésta se encuentra. El cambio químico se refiere a ese cambio o esa evidencia que tenemos en la estructura interna de la sustancia química, cuando observamos que ha cambiado. Por ejemplo, la oxidación de los metales. Tenemos los clavos a la hora de que se oxidan, las láminas viejas que observamos que con el paso del tiempo se tornan de color óxido. Eso es un cambio químico que estamos observando. Un cambio químico se lleva a cabo cuando se produce un gas, se produce un sólido insoluble o se observa un cambio de color permanente. También pues, se puede dar a la hora de observar un cambio en el calor o en la temperatura de la sustancia. Puede ser exotérmico cuando ésta libera calor o endotérmico cuando ésta absorbe calor. ¿Cuáles son las partes de una ecuación química? Bueno, observemos en primer lugar que tenemos los reactivos. Los reactivos están representados con estas letras mayúsculas A y B. Estos van a ser los reactivos. Luego tenemos esta flechita que representa la reacción química, la flecha produce. Y luego tenemos los productos. Esas son básicamente las partes más resaltantes de una ecuación química, los reactivos y los productos. Los reactivos se refieren a todas aquellas sustancias que tenemos antes de que se produzca una reacción química o bien esas sustancias que vamos a utilizar para combinarlas. Luego, los productos representan la transformación que ha sufrido la materia con el paso del tiempo o como resultado de esta reacción química. Tenemos también los coeficientes que se representan con estas letras, estos números, perdón, grandes que acompañan a las letras. Estos son los coeficientes numéricos que acompañan a las reacciones químicas y nos sirven para determinar cuánta materia debemos utilizar de cierto reactivo para producir cierta cantidad de materia también. También tenemos los subíndices que se refieren a esta cantidad de átomos presentes en cada sustancia química que estamos utilizando. Además de ello, en algunas ocasiones vamos a tener condiciones, tales como la temperatura, la presión o si son solventes las sustancias que estamos utilizando. De la misma manera, vamos a observar que acá nos van a indicar si en algún momento se agregó un catalizador para hacer más eficiente la reacción química o para que ésta se produjera con muchísima más rapidez. Entonces vemos que la flecha indica produce. El catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de reacción sin consumirse o alterarse permanentemente. Los coeficientes son esos números a la derecha de la fórmula o a la derecha de cada sustancia que la acompañan y me va a indicar la proporción en la que debo contener esa materia. Y los subíndices son los números pequeños que indican la cantidad de átomos presentes en cada sustancia química. Bien, las sustancias químicas se pueden presentar en diferentes estados de la materia. Los estados en los cuales se presentan son gaseoso, líquido, sólido y acuoso. Entonces, cuando encontremos
alguna sustancia química que tenga que esté acompañada de una de estas letras, por ejemplo G, va a indicar que es un gas. Se puede representar como una G o se puede representar como una flechita en dirección hacia arriba. Líquido se va a representar con una letra L, sólido con una letra S minúscula o bien con una flecha hacia abajo. Esto sobre todo lo podemos observar en la parte de productos porque generalmente indica que ocurre un precipitado en la reacción, es decir, que se produce un sólido. Y bien, acuoso tenemos AC. Cada vez que encontremos entonces esta notación, ya podemos identificar los estados en los cuales está presente la sustancia química. Bien, recordemos un poco la ley de la conservación de la masa, que nos dice que la masa total de todas las sustancias presentes es la misma antes y después de llevarse a cabo la reacción química, es decir, no varía. La materia no se crea y tampoco se destruye, únicamente se va transformando con el paso del tiempo. Y esto, pues, ¿quién lo dijo? Por supuesto que Lavoisier. Entonces, hablemos acerca del balanceo. El balanceo no es nada más que ese equilibrio de la materia donde nos indica la cantidad de átomos o la cantidad de sustancia que yo debo de contener y cuánto me va a producir a la hora de que ésta se combine. Entonces, los coeficientes son utilizados en este caso o en todas las situaciones para balancear la ecuación química y esto permitirá que el número de átomos sea igual en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, en este caso tenemos nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso y la combinación de estos dos elementos me va a dar lugar al compuesto amoníaco. Entonces, yo necesito balancearla. ¿Por qué razón? Porque yo veo que en este lado de la ecuación tengo 2 átomos de nitrógeno y tengo 2 átomos de hidrógeno, pero de este lado de la ecuación tengo únicamente un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Entonces vemos que está desproporcionada. La ley de conservación de la materia me indica que no cambia, la masa debe ser la misma en ambos lados. Por lo tanto, yo debo de balancearla efectuando unos pequeños cálculos matemáticos. Por eso le llamamos a este método del tanteo, porque yo voy a tantear, yo voy a aproximar, yo voy a pensar y calcular mentalmente cuántos átomos se necesitan para que entonces mantengan el equilibrio. Veamos, por ejemplo, en este lado hay 2 a la izquierda y para que hayan 2 del lado derecho necesito agregarle el coeficiente número 2 que acompañe a esta molécula. Entonces le agregamos el número 2, pero ahora encuentro un problema. Al agregarle el número 2 a esta molécula, yo veo que ahora ya no solamente hay 3 átomos de hidrógeno, sino que ahora multiplico 2 por 3, me quedarían 6 átomos de hidrógeno. Pues esto desbalancea completamente la ecuación porque solamente tenemos 2 átomos de este lado, pero esto es muy fácil de solucionar porque basta con agregarle 3, el coeficiente 3 al hidrógeno para que al multiplicar 3 por 2 me dé 6 y mi ecuación esté entonces completamente balanceada. De manera que el resultado de la ecuación ya balanceada es el siguiente. 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno a este lado. Lo vemos acá. Nitrógeno, entonces tenemos un coeficiente, este 1 representa el coeficiente numérico que como lo podemos obviar, 1 por 2 es 2, del lado izquierdo y del lado derecho 2 por 1, me quedan 2. Perfecto. Ahora, en el lado izquierdo tenemos 3 por 2, son 6, y aquí tenemos 2 por 3, que son 6 también. Como podemos observar, en ambos lados de la ecuación está perfectamente balanceada. Es muy similar a lo que pasaría si tuviésemos una balanza y en esa balanza estuviéramos añadiendo cierta proporción
de elementos y de materiales hasta lograr completamente el equilibrio. Finalmente acá tenemos 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno. Ojo, que la forma en la que estos están agregados no es igual a las moléculas que tenemos en los reactivos, en los productos. Pero eso no importa, lo importante es de que la proporción sea la misma. Entonces, ¿qué significa esta ecuación? En primer lugar, tenemos una molécula de nitrógeno con dos átomos que reacciona con 3 moléculas de el elemento hidrógeno o el hidrógeno molecular que tiene 2 átomos, y esto da lugar a la formación de 2 moléculas de amoníaco que cada una de ellas contiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Lo que significaría, y esto lo vamos a ver más adelante detenidamente, un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno dan lugar a la formación de 2 moles de amoníaco. Entonces tenemos las moléculas diatómicas, son todas aquellas moléculas que están presentes naturalmente en la naturaleza en forma de pares. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, el nitrógeno, el oxígeno gaseoso, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Estos son 7 elementos que existen en la naturaleza como moléculas diatómicas. Bueno, ahora hagamos un ejercicio, balanceemos el monóxido de nitrógeno más el oxígeno y esto va a dar lugar a la formación del dióxido de nitrógeno. ¿Se recuerdan de la nomenclatura química? Bueno, en primer lugar, debemos escribir la reacción utilizando símbolos químicos, que serían los siguientes. Monóxido de nitrógeno más el oxígeno gaseoso, esto me va a dar la formación al dióxido de nitrógeno. ¿Está bien escrita? Revisen ahí. Paso número 2, balanceemos entonces la ecuación química. Notemos que de este lado de la ecuación tenemos un átomo de nitrógeno y de este otro lado, en la parte de los reactivos, tenemos un átomo de nitrógeno también. Pero en este caso, en los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno y en este lado solamente tenemos 2 átomos de oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos acá la representación molecular. Veamos, recomendaciones. No introduzca átomos extraños para balancear, ¿sí? No nos inventemos los elementos de donde no existen, de donde no hay. Lo que se nos da es con lo que contamos y ya. Entonces tenemos lo siguiente. Esto, no. Con esto yo no balanceo la ecuación. Este sería un error muy grande. Otra recomendación, no cambie la fórmula con el propósito de balancear la ecuación. Por ejemplo, miren, acá tengo el primer reactivo, el segundo reactivo y modifiqué el tercero para que entonces me coincidieran los 3 átomos de oxígeno. No, esto no. Recomendaciones, entonces, balancee primero los elementos que aparecen en un solo compuesto en cada lado de la ecuación. Luego balancee los elementos libres al final. Balancee los grupos poliatómicos sin cambiarlos. No hay necesidad de alterar la estructura química de los segmentos. Y luego se pueden utilizar coeficientes fraccionarios que al final con el proceso son convertidos en enteros por una simple multiplicación. Lo vamos a ver al final. Tenemos ejemplo. El hidrógeno gaseoso reacciona con oxígeno gaseoso para producir agua. Entonces tengo paso 1, hidrógeno más oxígeno, le da la formación de agua. Hidrógeno gaseoso más oxígeno. Tengo entonces agua. Paso número 2. Paso número 3, entonces balanceo. Cuento. Tengo 2 elementos de hidrógeno y tengo dos elementos acá. Pero ¿qué pasa? Acá tengo 2 de oxígeno y solamente tengo 1 de
oxígeno en los productos. Por lo tanto, agrego un 2 para que coincidan los oxígenos. Y ahora, ¿qué pasa? Ya no solamente tengo 2 átomos de hidrógeno, sino que se convierten en 4. Por lo tanto, es muy fácil para mí agregar un número 2 acá para balancear completamente la ecuación química. Tenemos el siguiente caso, una molécula de glicol que tiene la fórmula química C6H14O4 más el oxígeno gaseoso me da la formación de una molécula de dióxido de carbono más agua. Entonces, paso número 1, balancé los carbonos. ¿Cuántos carbonos tengo de este lado de la ecuación? Tengo 6. ¿Y cuántos tengo de este lado? Solamente tengo 1. Por lo tanto, agrego el número 6 para que estén balanceados, ¿ya? Paso número 2, balanceé el hidrógeno. Notemos que acá tengo 14 átomos de hidrógeno y aquí solamente tengo 2. Entonces, para que se convierta en 14, basta con multiplicar 7 por 2, 14. Ya tengo el paso número 2. Paso número 3. Ya que tengo balanceado el carbono, tengo balanceado el hidrógeno, ahora voy a balancear el oxígeno. Entonces cuento, de este lado de la ecuación tengo 4 átomos de oxígeno más 2 átomos de oxígeno, son 6 átomos de oxígeno entre los reactivos. Ahora me voy a los productos. Tengo 2 por 6 son 12 y tengo 7 átomos de oxígeno presentes en la molécula de agua. Por lo tanto, al final tengo 19 átomos de oxígeno. ¿Qué hago? Bueno, basta con agregar entonces una fracción que sería 15 medios. 15 medios para entonces completar la proporción que me hace falta y para balancear toda la ecuación. Pero ahora yo no puedo tener fracciones. Por lo tanto, ¿qué hago? Multiplico por 2 toda la expresión para eliminar este denominador, de manera que me quedan 2 átomos, 2 moléculas de glicol, más 15 de O2. Multiplico también el lado de los productos. Entonces me quedan 6 por 2, 12 y 7 por 2, 14. De manera que acá ya tengo toda la expresión. La parte final es revisar que todos los elementos estén completamente balanceados. La última parte es entonces revisar que todos los elementos estén completamente balanceados. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues voy a hacer mi tablita, como en el caso anterior, voy a hacer todas las multiplicaciones. Tomo el elemento carbono y coloco, bueno, de este lado de la ecuación tengo 2 por 6, 12. Y del lado derecho de la ecuación tengo 12 también. Entonces le marco chiquecito. Ahora veo cuántos átomos de hidrógeno tengo. 2 por 14 son 24 del lado izquierdo. Y luego 14 por 2 son 24 efectivamente. Están balanceados. Finalmente hago la multiplicación del oxígeno. 2 por 4 son 8, más 15 por 2 son 30. Por lo tanto, tengo 38 átomos de oxígeno. Y del otro lado de la ecuación tengo 12 por 2, 24, más 14. Y efectivamente mi ecuación está completamente balanceada. Y bien, únicamente queda entonces repasar, estudiar, practicar todos los ejercicios que se encuentran en su guía de trabajo y recuerden que cualquier duda, sugerencia o comentario se pueden comunicar conmigo a mi correo y yo estaré gustosa de poderles atender. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase.